Hola, soy Alicia, soy dietista nutricionista de la Clínica Piset y hoy os vengo a explicar qué es el plato saludable. El plato saludable o el plato de Harvard es una guía de nutrición que lo que trata es de explicarnos cómo debería de distribuirse nuestro plato de comida con los distintos grupos de alimentos y las proporciones de los mismos para que nuestro plato fuera nutricionalmente completo. Así, por ejemplo, tenemos que nuestro plato de comida sería la mitad de nuestro plato y como base acompañante y protagonista tenemos las verduras. ¿Por qué las verduras son tan importantes en nuestra alimentación? Porque nos aportan gran cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y agua, que interesa introducirlos de una manera abundante en nuestra alimentación. Esta cantidad de nutrientes son necesarios en nuestro día a día porque nuestro cuerpo los necesita para realizar sus funciones vitales normales. En esta misma mitad del plato tenemos también las frutas, que no se nos olvide que junto con las verduras son la base más importante de nuestra alimentación. En la otra mitad de nuestro plato, y distribuido a su vez en cuartos, tendríamos por un lado la proteína y por el otro los hidratos de carbono. La proteína tiene una función estructural, tiene una función reparadora. Es importante que la incluyamos en nuestra alimentación, también puede ser un poquito en función de nuestras circunstancias, mayor o menor cantidad, pero en condiciones generales una buena cantidad podría ser la distribuida en cuartos. Y a su vez tenemos dos tipos de proteína, la proteína animal y la proteína vegetal. En la proteína animal podemos encontrarnos las carnes, los pescados, los lácteos, los huevos. Y luego por otro lado tendríamos la proteína vegetal, como por ejemplo los frutos secos y las legumbres. Y los frutos secos, aunque también tienen un porcentaje muy elevado de grasa, sí que es cierto que tienen un porcentaje muy interesante de proteína vegetal, con lo cual vamos a incluirlo mejor en este grupo. En el otro cuarto tendríamos los hidratos de carbono, y que podríamos llamarlos en general hidratos de carbono, aunque los vamos a distribuir en cereales y tubérculos. ¿Qué va a ser lo importante de este grupo de alimentos? Su inclusión va a ser un poquito más opcional, es decir, va a depender un poco de las características de cada persona, de las circunstancias, de la situación, patologías, con lo cual podríamos decir que va a ser un acompañamiento un poquito más opcional. Y lo que sí que realmente tendremos que fijarnos de ellos, o lo que vamos a intentar vigilar bien, va a ser la calidad de los mismos. ¿A qué me refiero con la calidad? Existen dos diferencias cuando hablamos de los hidratos de carbono. Podríamos hablar de un cereal un poquito más integral o de un cereal refinado. ¿Qué es un cereal refinado? Un cereal refinado es un cereal entero al que se le ha desprovisto, se le ha quitado todas las capas interesantes. La estructura básica de un cereal entero podríamos decir que se encuentra un corazón o una parte muy interna que sería la parte del almidón, que es la reserva de azúcar de los productos vegetales, y cubriendo este almidón podríamos encontrar capas distintas, que es lo que le aportan al cereal a nivel nutricional algo más interesante. Pues, por ejemplo, fibra, por ejemplo, vitaminas, por ejemplo, minerales. Si yo refino este cereal, le quito todas estas capas, al final lo que consigo es un cereal blanco, un cereal que nutricionalmente no es muy interesante, ya que solo hemos dejado el almidón, es decir, la reserva de azúcar del propio alimento, con lo cual toda la parte nutricionalmente interesante, como sería la fibra, las minerales y las vitaminas, han desaparecido en el proceso. Por ello es muy importante que vigilemos la calidad de los mismos. Así, para asegurar que un cereal es integral y que nos interesa por calidad, podríamos ver que su porcentaje a lo mejor de harina integral o de su porcentaje integral del propio cereal podría ser un 85% o más. Siempre recomiendo que como buen hidrato de carbono o acompañamiento en nuestras comidas podemos encontrar mejor los tubérculos. El pan es algo muy típico en nuestra alimentación y siempre corremos el error o no conseguimos un pan de calidad. ¿Por qué? Porque es bastante difícil encontrarlo. Por eso yo siempre os recomiendo comprar un pan en panaderías de barrio o en zonas un poquito más especializadas y que además sea un pan rugoso, duro y que nos cueste masticarlo para que no sea tan sencillo incluirlo en nuestra alimentación o pecar de comprar un mal pan. Que no se nos olviden además nunca las grasas saludables, como el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas, que nos dan un aporte extra de nutrientes. Y siempre hemos tenido miedo con las grasas, al final nos han transmitido que son las responsables de que yo coja, gane peso o incluso no lo mantenga. Pero es todo lo contrario. Al final las grasas saludables son un nutriente de calidad. Siempre os explico que el 70% de nuestro cerebro es colesterol, con lo cual nuestro cerebro necesita incorporar todas estas grasas para su correcto funcionamiento. También nos aportan muchísima saciedad, nos aportan muchísimo paladar, nos dan sabor a nuestros platos.
No tendríamos un buen tránsito intestinal si no aparecieran las grasas en nuestra alimentación, porque es un buen lubricante de las heces. A nivel hormonal forman parte de las hormonas, con lo cual el buen funcionamiento de las mismas va a depender de una buena inclusión de grasas saludables en nuestra alimentación. Por tanto, es importante, muy importante, que aparezcan también como un buen acompañamiento de nuestro plato saludable. Que no se nos olvide nunca la fruta, que la fruta deberíamos incorporarla siempre como postre de elección. Y cuanta más y mejor, cuanta más siempre mucho mejor. Por eso que haya muchos colores en nuestro plato siempre es muy importante. Formas de comer cada uno de los distintos grupos de alimentos. Quizá pensamos que la única forma de comer los distintos grupos de alimentos sería de una manera fresca. Por ejemplo, eso nos pasa mucho con las verduras y con las frutas. Pensamos que es la única manera nutricionalmente interesante de consumir cada uno de estos grupos de alimentos y lo cierto es que no es así. Eso quizá nos hace que muchas veces por no comerlas de esta manera comamos un consumo menor de lo que podríamos consumir diariamente. Por ejemplo, las verduras y las frutas, ¿de qué manera podemos encontrarnos las que no sean frescas? Pues podemos encontrarnoslas congeladas, no las podemos encontrar envasadas, no las podemos encontrar en conserva, no las podemos encontrar en bote, siendo nutricionalmente igualmente importante, porque realmente no varía en absoluto su aporte nutricional. Sí que es cierto que a lo mejor el sabor se nota y es un poquito distinto, pero la forma de envasado no influye, la forma de consumirlo de presentación no influye en su aporte nutricional. Por otro lado tendríamos las proteínas. Las carnes, por ejemplo, las proteínas animales. En las carnes, ¿cómo nos podemos encontrar las carnes? Las podemos encontrar congeladas, nos las podemos encontrar al vacío, las podemos encontrar, por ejemplo, picadas. Cualquiera de esas opciones va a ser interesante. Y en el caso de los pescados nos pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, los pescados, lo que llamaríamos un buen procesado, un pescado buen procesado. Aparte de encontrarlo en su manera fresca, que sería el pescado base, nos lo podríamos encontrar como buen procesado en lata, ¿vale? Siempre os recomiendo que las latas de pescados sean latas al natural o en aceite de oliva virgen extra. Mucho mejor evitar escabeches y salsas, ya que podemos hacerlo mucho mejor en casa y será nutricionalmente mucho más interesante. Con las carnes nos pasa un poco lo mismo. Siempre os digo que vigilemos un poco el etiquetado y que miremos realmente el porcentaje de carne que lleva la carne que consumimos, que no sea la típica carne fresca. Entonces siempre os digo que un producto cárnico va a ser interesante mientras que contenga un 90 o un 95% de carne. Así podríamos hablar de alguna carne procesada, como por ejemplo algún embutido, para que así la calidad del mismo sea mayor. En cuanto a las proteínas vegetales, como por ejemplo las legumbres, también nos las podemos encontrar, aparte de a granel, nos las podemos encontrar también en conserva, nos las podemos encontrar en bote mezclado con otras verduras. Estas opciones van a ser igualmente interesantes. Al final, no necesariamente tendremos que consumir solo lo que es el alimento fresco. Muchas veces, la facilidad de encontrar este alimento en un bote ya cocido, combinado con otro grupo de alimentos, nos puede resolver bastante nuestras comidas y a nivel nutricional es igualmente saludable. Por otro lado, ¿qué nos pasaría con los hidratos de carbono? Nos pasaría un poco lo mismo. Pero lo que hemos dicho antes, siempre vigilando la etiqueta, en el caso de los cereales, de ese porcentaje de harina integral que nos interesa que lleve. Así, por ejemplo, en los panes, siempre vigilar que la harina que lleve sea una harina con un porcentaje de un 85%. Ahora tienen la obligación de señalarla en el etiquetado, con lo cual va a ser muchísimo más fácil saber si realmente un producto es integral. Antes no nos lo decían, con lo cual nos encontrábamos unas mezclas de harinas bastante de mala calidad porque realmente nos decían que era integral y tenían mezclas de harinas blancas también. Pero ahora sí que es cierto que por ley tienen la obligación de señalar el porcentaje de harina integral que lleven, con lo cual así va a ser mucho más sencillo para nosotros poder elegir un producto de mucha más calidad. En cuanto al pan, siempre os recomiendo, como hemos visto antes, que sea duro, que sea rugoso, que sea difícil de masticar y que pueda ser un pan mucho mejor siempre de barra y un pan que yo pueda rebanar, que pueda cortar en pedazos, que lo pueda congelar, que lo pueda distribuir a lo largo de la semana. Si es un pan fácil y un pan sencillo de masticar y fácil de cortar, lo voy a tener mucho más a mano y podré disponer de él las veces que quiera. Que no se os olvide que al final va a ser un acompañamiento opcional. ¿Por qué? Porque tenemos realmente algo mucho más interesante en nuestra alimentación, que van a ser las verduras y las proteínas.
Si por comer pan o por comer cualquier hidrato de carbono estamos disminuyendo el consumo de verduras o de frutas, nos va a interesar mucho más eliminar ese pan o disminuir un poquito la cantidad y aumentar el consumo de las frutas y de las verduras en nuestros platos. ¿Por qué? Pues porque a nivel nutricional siempre va a ser mucho más interesante lo que nos aporte. Por otro lado, tenemos las grasas saludables, que como bien hemos dicho también son muy interesantes, incorporarlas en nuestra alimentación por la cantidad de nutrientes que nos aportan. Por ejemplo, hemos visto las aceitunas. En el tema de las aceitunas sí que podríamos mirar, o suele ser bastante común encontrar, que en su etiquetado nos aportan glutamato monosódico. El glutamato monosódico, para quien no lo sepa, es un potenciador del sabor, que hace que el alimento esté un poquito más palatable y un poquito más rico. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues cuando encontramos un alimento con glutamato monosódico vamos a aumentar muchísimo más el consumo porque no vamos a poder dejar de comerlo, ¿no? Por lo tanto, es interesante vigilar que no aparezca en el etiquetado. En cuanto al aceite de oliva, nos interesa el aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué el virgen extra? El aceite que no es oliva virgen extra realmente es un aceite refinado. Acordaros del proceso de refinamiento que hemos visto con los cereales. Sería un poco lo mismo. Cuando yo refino un alimento lo estoy procesando, lo estoy manipulando, le estoy disminuyendo o eliminando ciertas características organolépticas y propias del alimento, haciendo que este producto sea con un poquito de menor calidad, un poquito menos interesante nutricionalmente. Con el aceite de oliva virgen extra pasa un poco lo mismo. Nos interesa que sea sin refinar, el aceite de oliva virgen extra puro, sin haber sido demasiado procesado. Por ejemplo, tendríamos el aguacate. El aguacate es un producto estrella, se ha puesto muy de moda además consumirlo últimamente, con lo cual ahora ya podemos disponer de él, incluirlo en nuestra alimentación de manera muy sencilla, ya que todos sabemos un poquito cómo incorporarlo. Y como grasas saludables también tendríamos, por ejemplo, los frutos secos. Ya hemos visto que es proteína vegetal, pero los frutos secos también forman parte de este grupo de grasas saludables. Formas de consumir frutos secos, ¿cómo sería interesante que los encontráramos o los consumiéramos? Siempre os recomiendo que sean crudos, al natural, sin freír y sin salar. También nos podrían interesar tostados, pero crudos, sin que tengan ningún añadido y sin que tengan ningún tipo de fritura. Además, siempre va a ser mucho más interesante que los compremos con cáscara, para que nos entretengamos un poquito más en pelarlo, para que en ese proceso de consumirlos no sean tan sencillos comerlo, ¿no? Acordaros que los frutos secos siempre recomendamos un puñadito de la cuenca de la mano al día, un puñado, 2 puñados de la cuenca de la mano al día, y realmente recomiendo siempre que incorporemos frutos secos en nuestra alimentación, ya que aparte de todos esos nutrientes que nos aporta esa proteína vegetal y demás, nos van a aportar un buen porcentaje de grasas saludables, muchísima fibra, muchísima saciedad, con lo cual realmente va a ser un producto de calidad y muy interesante. Ya hemos hablado de las frutas, pero sí que es cierto que haciendo más referencia a la verdura, las hemos hablado de la misma manera que las verduras, ¿no? Pero la fruta también es interesante que tengamos en cuenta varias cosas. En primer lugar, la fruta siempre vamos a intentar consumirla entera, no de manera triturada, no exprimida. ¿Por qué? Porque si nosotros exprimimos la fruta y la dejamos libre, por así decirlo, de su matriz, al final estamos convirtiendo lo que sería un agua con azúcar, lo que realmente tampoco sería muy interesante, pues lo que nos interesa de la fruta no es solo la fructosa, que nos da mucho miedo y es un azúcar muy saludable y muy interesante, pero sí que es cierto que nos interesa mucho más de ella, nos interesa toda la matriz en la que está recubierta, pues nos interesa toda la fibra que nos aporta, la cantidad de vitaminas, la cantidad de minerales. Si nosotros exprimimos la fruta, la liberamos de toda esa matriz y realmente lo que nos quedaría sería ese azúcar liberado, esa fructosa liberada con agua, con lo cual realmente estamos consumiendo un producto que nutricionalmente no es tan interesante como si lo consumiésemos entero. Por tanto, mucho más interesante, mucho más rica sería, más que interesante sería rica encontrar la fruta y consumirla fresca, pero sí que es cierto que aunque no sea fresca podemos encontrarla de varias maneras. La podríamos encontrar en bote. Siempre os intento transmitir que sería interesante que fuera al natural. ¿Por qué al natural? Pues porque realmente muchas veces el azúcar en la industria alimentaria está usado como conservante. Se le puede añadir azúcar extra a esta fruta para que no se oxide o para que aguante mejor. Pero sí que es cierto que es mucho mejor encontrarla natural. También lo podemos encontrar congelada. Hay en muchos supermercados que a día de hoy tenemos fruta congelada, que puede ser, por ejemplo, para verano, cuando empiezará la primavera, el buen tiempo.
puede ser un aliado perfecto para nuestras meriendas, como un yogur o incluso triturada para hacer un batido fresquito, pues si no nos da tiempo, a lo mejor vamos con un poquito más de prisa. No hay una manera correcta de consumir los alimentos, no tenemos una manera más recomendada de consumir los mismos. Debemos aprovecharnos de que a día de hoy tenemos gran cantidad de formas de consumir los alimentos y que ninguno pierde realmente su condición ni su interés nutricional. Siempre van a conservar los mismos nutrientes, pero sí que es cierto que si tenemos que poner algo si tenemos o nos interesa alguna manera más de consumirlo, va a ser por decisión propia. Al final el formato fresco de cualquier alimento siempre va a estar mucho más rico, pero es verdad que con el ritmo de vida un poco más frenético que llevamos, a lo mejor no es una manera tan cómoda porque puede ser que se nos estropee antes. Las conservas, los botes, los congelados son productos igualmente interesantes que mantienen perfectamente todo su interés nutricional y que nos hacen la vida un poco más sencilla. Y ahora os quería plantear, visto un poco esto, os lanzo una pregunta. ¿Creéis que visto todo lo que hemos visto y las formas de consumir los alimentos, creéis que es fácil comer sano o que podríamos estructurar un plato saludable ahorrándonos mucho tiempo? Espero que me contestéis y nos vemos en consulta.